¿Van a fusionarse la NBA y la Euroliga? ¿Qué planes tiene la Liga Estadounidense en territorio europeo? Vamos a analizarlo hoy aquí en Gigantes del Básquet. La NBA lleva mucho tiempo intentando ampliar sus fronteras lejos de Estados Unidos. Lo hizo con éxito en el caso de los Toronto Raptors y todo lo contrario, como ocurrió con los Vancouver Grizzlies, que acabaron trasladándose a Memphis después de varios años sin pena ni gloria en territorio canadiense. También hay que hablar del caso de los Capitanes de Ciudad de México, una franquicia de la Liga de Desarrollo de la G-League que está y es aspirante a ser una de las franquicias que acabe integrando la próxima expansión de la NBA, fuera también de sus fronteras, en este caso del país de México. Y es que desde la primera etapa de David Stern, la NBA ha mirado a Europa con interés, ha tratado de expandirse ahí, ya sea comercialmente como especialmente deportivamente. Lo han realizado por diferentes fases, hay veces en las que han tenido más y menos éxito, hay veces en las que esto les ha llevado a dar lugar a torneos muy interesantes de pretemporada durante el mes de agosto, en los tiempos en donde no hay competición como tal, pero sí para trazar puentes, para encontrar nexos de unión entre dos mundos, entre dos baloncestos que son los más importantes a día de hoy en todo el globo. Se han estudiado diferentes puntos, diferentes cuestiones, planes, etc., pero ninguno de estos ha llegado a ningún lugar. Sin embargo, algo parece estar cambiando a lo largo de los últimos años. Las relaciones entre la NBA y la FIBA, al menos en época moderna, desde la llegada de Boris Stankovic y de David Stern, han sido siempre positivas. Y en los últimos años, esta se ha reforzado más si cabe. Cosa diferente ocurre con la Euroliga, donde sus relaciones han ido fluctuando a lo largo del tiempo y han tenido momentos de acercamiento y otros de estar mucho más lejos. Sin embargo, y como decía, en los últimos meses esto parece estar cambiando y las posturas parece que se están acercando. Más tras la última rueda de prensa de Adam Silver, tras la Junta de Gobernadores del mes de septiembre, donde sin mediar palabra de ningún periodista, el comisionado de la NBA dejó unas palabras muy interesantes al respecto de esta posible unión entre la NBA y la Euroliga. Vamos a analizarlas. Unas declaraciones que tenéis en gigantesdelbasket.com y que fueron las siguientes enunciadas por Adam Silver. Hubo un enfoque específico en Europa. Hablé un poco sobre eso cuando estuve en Francia. Hay esfuerzos en curso liderados por el comisionado adjunto Mark Tatum, analizando la oportunidad con el tiempo para que la NBA participe directamente en el crecimiento del juego en Europa. Hablando de eso, FIBA, nuestra federación, que ha sido nuestro socio en el crecimiento del baloncesto en todo el mundo y por supuesto en el extranjero, la competencia de baloncesto en los Juegos Olímpicos, estuvo representada en nuestras reuniones de la Junta por Andreas Zalgiris, quien es secretario general de la FIBA. Presentó a nuestra junta directiva cómo funciona la interacción entre la FIBA y la NBA y USA Basketball en todo el mundo, y su visión sobre la oportunidad de seguir haciendo crecer el juego, no solo en Europa, en la región del Golfo, África, donde somos socios, Asia y otros lugares del mundo. Creo que fue muy bien recibido por nuestra junta. Esto llevó a Mike Burkurov, periodista de The Athletic en el New York Times, a levantar el teléfono y hablar con una fuente que, según citó, era un presidente de un club de Euroliga, el cual dijo lo siguiente en un artículo que podéis encontrar en The Athletic. Nadie está esperando la llegada de la NBA, pero en este momento existe una cierta necesidad de estructurar los mercados, las competiciones de una manera determinada. Hay una marca que ha demostrado que puede hacerlo. Unas palabras que son importantes y que vale la pena poner en contexto para entender que algo se está moviendo y cuando el río suena, agua lleva. Así que hoy vamos a trazar los puntos, vamos a tratar de encontrar la manera de ver cómo podría funcionar una posible fusión entre la NBA, la Euroliga, si es viable, no es viable, qué maneras hay de hacer esto de manera lógica a nivel competitivo y que sea bueno tanto para aficionados como clubes, como sobre todo los jugadores que son las figuras más importantes dentro de este deporte. Y es que el pasado mes de agosto Adam Silver le dijo a Associated Press lo siguiente, que es que la NBA estaba manteniendo conversaciones sobre crear su propia liga en Europa. No obstante, descartaba tomar una decisión que cambiase la estructura de la NBA a corto plazo. Es decir, es un plan muy a futuro, pero está claro que la estrategia de la NBA a nivel económico, a nivel de mercado, a nivel de modelo, pasa por Europa y por el Golfo. Previamente, en el mes de mayo, Paulius Motiejunas, el CEO de la Euroliga, habló
en el diario AS, donde en una entrevista muy interesante dejó diferentes titulares, pero había un apartado que yo creo que merece la pena hablar sobre ello y destacar algunas de sus declaraciones. Hemos tenido reuniones con la NBA, siempre quiero aprender de ellos, charlar con la organización, he ido al All-Star y sé que alguien va a venir a la Final Four en Berlín. Lleva tiempo construir una relación con la NBA. Estamos abiertos a aprender. La idea principal es cómo crecer. Aquí en Europa somos fuertes, tenemos que ver cómo podemos ayudarnos unos y otros. Estamos en negociaciones y discusiones con la NBA, pero tal vez esta asociación necesite tiempo para construirse. Todo esto se encuadra en un contexto en el que las relaciones entre la Euroliga y la FIBA no pasan por su mejor momento después de la introducción de las ventanas y de la Basketball Champions League. Aunque las relaciones en los últimos años han mejorado, permitiendo a jugadores de la Euroliga participar en esas ventanas FIBA durante los meses de noviembre y febrero, sabemos que esto lleva su tiempo. Además, genera un caos tanto para entrenadores, clubes, jugadores y sobre todo los aficionados. Puesto todo esto encima de la mesa, vamos a hacer un poquito de básquet ficción. ¿Cómo podría lucir una liga o una asociación entre la NBA y la Euroliga, o entre la NBA y la FIBA y la Euroliga? Vamos a analizarlo. He buscado diferentes opciones para hacerlo viable y poner antes un poquito en contexto las cosas. Antes se realizaban partidos de pretemporada, sobre todo entre 2006 y 2012, en ese llamado NBA Live Europe Tour, que traía equipos de la Euroliga y a franquicias de la NBA para partidos de pretemporada. Vimos al Milan, vemos al Real Madrid, al Estudiantes, al Unicaja, al Barça y otros conjuntos del territorio europeo que daban pie un poco a ese pique eterno entre los dos baloncestos, entre el baloncesto europeo y el baloncesto estadounidense, pero que no iba más allá de un torneo, de una serie de partidos de pretemporada, donde tenías a clubes de Europa que llevaban ya trabajando desde el mes de agosto y franquicias de la NBA que estaban dando sus primeros pasos, que estaban en ese training camp, así que era un contraste mayúsculo. Recientemente esto se ha paralizado bastante, tanto por la pandemia como por otras cuestiones a nivel de calendarios, y nos tenemos que remontar al año pasado, al mes de octubre, entre ese partido entre el Real Madrid y los Dallas Mavericks, que fue casi más un regreso de Luka Doncic a casa que otra cosa. Así que yo he tratado de buscar o de plantearme diferentes escenarios. Uno de ellos es el torneo de campeones, que podía realizarse tanto en pretemporada, con todos los problemas que acabamos de mencionar, como, y esto es lo interesante, al estilo Supercopa. Es decir, que los dos finalistas de la Euroliga, campeón y subcampeón, se enfrentasen a los dos finalistas de la NBA, campeón y subcampeón, bueno, campeón del este y campeón del oeste, por, digamos, la copa, por ser el campeón del mundo de baloncesto a nivel de clubes, y que sustituyese en cierta medida un poco a esa copa internacional de la FIBA, intercontinental, perdón, de la FIBA, que no termina de enganchar a los aficionados, que no termina de tener ese prestigio que sí que podría tener, contar con los clubes Euroliga y con las franquicias NBA, y que, bueno, también se podría encontrar la manera de que participasen el campeón de la BCL africana, de la BCL americana, de la BCL asiática, para así tener un torneo mucho más completo que uniese a todos los baloncestos, que uniese a los grandes clubes de todo el mundo para levantar un trofeo que verdaderamente importase. Para esto necesitas diferentes cuestiones, necesitas un impulso económico, necesitas un impulso mediático y sobre todo la relación entre todas las partes del mundo, entre todas las organizaciones a nivel de clubes que gestionan esto y que hacen que sea posible. Sin esto, sin esta unión, sin estas relaciones, sin un modelo económico y sin un hueco en el calendario entre todo esto, lo cual lo hace muy complicado, es sumamente difícil que se pueda llegar a un nexo de unión, a un punto intermedio que nos permita ver, pues por ejemplo, a un Olympiacos o a un Panathinaikos, que es campeón de la Euroliga, contra unos Boston Celtics que son sus homólogos en la NBA. Y todo esto nos lleva a una de las cuestiones que más se repiten en los medios, que más le interesa a los aficionados, y ¿es posible una división europea de la NBA? Personalmente yo no lo veo. Hay muchísimos problemas de gestión, muchísimos problemas logísticos y ni hablar de la cuestión legal, porque aquí estamos hablando de dos modelos económicos, de dos modelos competitivos completamente diferentes. Tenemos el modelo estadounidense, que se rige por las franquicias, y luego el modelo europeo, que responde a los clubes. Y muchos de estos clubes responden ante entidades mucho más grandes, ya sean clubes de fútbol, como puede ser el Real Madrid o el Barça, o entidades mayores a nivel deportivo, como puede ser Estrella Roja o el Partizan de Belgrado. Además, están las cuestiones del convenio colectivo, porque si supongamos que se genera un escenario en el que diferentes clubes de la Euroliga o diferentes clubes europeos se acaban integrando en la NBA,
Esto lo que acaba traduciéndose en que es una absorción, y para eso, si se absorben esos diferentes clubes y se integran dentro de la NBA, tienen que pagar un canon de entrada, tiene que ser aprobado por la Junta de Gobernadores de la Liga Estadounidense, y además tienen que pasar de ser clubes a ser franquicias, lo cual significa un posible traslado, una situación que es muy difícil que se pueda llevar a cabo. Este escenario de una división europea en la NBA está, yo creo, completamente descartada a todos los niveles, salvo que se reduzca la distancia que hay entre Estados Unidos y Europa a nivel geográfico. Luego está la cuestión de la competitividad, las diferencias que hay entre los dos mundos, entre los dos baloncestos, porque supondría también cambiar las reglas, adaptar los estadios, adaptar las dimensiones del campo y una fluctuación de jugadores, porque los salarios que hay a día de hoy en la Euroliga tendrían que elevarse para alcanzar el estándar de Estados Unidos, lo cual es muy difícil, por no decir que es imposible. Bien, todo esto nos lleva al punto que yo creo que es lo que se está trazando en los despachos ahora mismo, y es crear una nueva liga en Europa, una nueva liga que tenga una nueva liga que incluya a la NBA a nivel organizativo, a nivel de negocio, a nivel de participación, a la FIBA y a la Euroliga. Un punto en el cual las tres organizaciones converjan, trabajen de manera unida y así generen un modelo de negocio que sea rentable, que sea positivo para todas ellas, porque yo creo que van por ahí los tiros. Lo que está buscando ahora mismo tanto la Euroliga como la FIBA es un modelo que genere beneficios para todos sus integrantes. Un reparto equitativo y un reparto mucho mayor de lo que podemos ver a día de hoy en la competición más grande de baloncesto en Europa, que es la Euroliga, y que permita y que se asemeje sobre todo al caso de la NBA, donde a través del Basketball Related Income las franquicias reciben una parte porcentual de todo lo que se genera a nivel económico de liga. Para eso todos tienen que ir a una, todos tienen que ser partícipes de ese negocio y de un modelo que sea positivo para todas ellas. Y ahí el gran baluarte, el gran punto al que agarrarse el gran pilar es la NBA, que durante los últimos 40 años se ha convertido en la referencia a nivel global de cómo generar un modelo de negocio a nivel internacional y que se exporte a todos los niveles y que sea beneficioso para todos sus clubes, para todas sus franquicias. Veremos hacia dónde nos lleva todo esto, dónde convergen las negociaciones, hasta qué punto se acaba filtrando la información y cómo acaba delineándose esta posible entrada de la NBA en territorio europeo de una manera mucho más seria y quizás más a nivel empresarial, a nivel de modelo de negocio, que es lo menos atractivo quizá para los aficionados, pero lo que acaba marcando la diferencia. Dejadme en comentarios qué pensáis, cómo creéis que puede acabar viéndose esta asociación entre las tres grandes competiciones, entre las tres grandes organizadoras del baloncesto en el territorio europeo y territorio mundial, como son la NBA, la Euroliga y la FIBA. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscríbete y un comentario para que aquí en Gigantes del Básquet podamos seguir creciendo. Recuerda que tienes mucho más contenido dentro de nuestro proyecto audiovisual, como son los podcasts, que tienes el Gigantes Daily, que en nada va a comenzar, Zona de Gigantes y NBA House. Programas para todos, programas para hablar de baloncesto, que es lo que aquí nos importa en Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima.